México acaba de demostrarle al mundo entero quién manda en América Latina. Y Argentina lo está sintiendo en el bolsillo. Muy fuerte, muy rápido, y sin ninguna posibilidad de responder a la altura. Lo que está pasando entre estos dos países en este momento no es una simple disputa comercial entre vecinos. Es una lección de poder económico que México le está dando a un gobierno argentino que creyó que podía ignorar las reglas, ignorar los estándares, ignorar los acuerdos, y no pagar ninguna consecuencia. Se equivocaron. En los próximos minutos voy a explicarte exactamente por qué. Quédate hasta el final porque esto dará un giro en los próximos minutos. Y sabrás exactamente qué hizo México, por qué lo hizo, cuánto le está costando a Argentina, y por qué esta noticia dice mucho sobre el lugar que ocupa nuestro país en el mundo hoy. Para entender la dimensión de lo que está pasando hoy, primero hay que entender cuánto le costó a Argentina ganarse un lugar en el mercado mexicano. 8 años. 8 años de negociaciones, auditorías, trámites diplomáticos y compromisos técnicos para que México le abriera las puertas a la carne vacuna argentina. 8 años en los que Argentina tuvo que demostrar, paso a paso, que sus productos cumplían con los estándares sanitarios que México exige para proteger su territorio, su ganadería y su industria alimentaria. Y en 2022 finalmente lo lograron. El Senacica, que es el organismo sanitario mexicano, habilitó 22 plantas frigoríficas argentinas para exportar carne bovina a México. Fue un logro enorme para el sector exportador argentino que festejó esa apertura como una victoria histórica después de casi una década de trabajo. Los números crecieron rápido. En 2023 Argentina exportó 715 toneladas de carne a México. Para 2024 esa cifra explotó a más de 9.200 toneladas. Casi $48 millones en un solo año. México se convirtió en una de las apuestas más importantes del sector cárnico argentino. Un mercado nuevo, en crecimiento, con enorme potencial hacia el futuro. Y entonces Argentina hizo algo que nadie se esperaba. Algo que tiró todo ese trabajo a la basura de un día para el otro. Marzo de 2025. El Senacica mexicano envía a sus técnicos a Argentina para hacer lo que siempre hace con todos sus proveedores internacionales. Una auditoría de rutina para verificar que los compromisos sanitarios se estén cumpliendo. Una verificación normal. Estándar. La misma que México aplica a cualquier país del mundo sin excepciones. Los inspectores mexicanos llegaron con todo el rigor que caracteriza a nuestras instituciones. Revisaron 27 plantas frigoríficas. Con lupa. Con linterna literalmente, según reportaron voceros de la propia industria argentina. De 8 de la mañana a 8 de la noche revisando cada detalle de cada planta. ¿Y qué encontraron? Que Argentina no estaba cumpliendo. Que en 13 de las 23 plantas activas no se realizaban los controles sistemáticos de pH en las canales de res. Un procedimiento básico. Un procedimiento que Argentina había afirmado que iba a cumplir. Un procedimiento que México exige precisamente para evitar que enfermedades como la fiebre aftosa crucen la frontera y destruyan décadas de trabajo en la sanidad animal mexicana. No era un error menor. No era un descuido técnico aislado. Era una falla sistemática en la mitad de las plantas argentinas. Un incumplimiento que demostraba que Argentina no estaba tomando en serio los acuerdos que ella misma había firmado para entrar al mercado mexicano. La respuesta de México fue inmediata, contundente y completamente apegada a derecho. El Senacica suspendió la autorización de exportación a 10 plantas que estaban activamente exportando a México. Además le negó la habilitación a otros 3 frigoríficos que querían entrar al mercado. En total, la mitad de las plantas argentinas habilitadas quedaron fuera. De un día para el otro. Plantas importantes como Arrebif, Gorina, Frigorífico Rioplatense, Azul Natural Beef y Frimsa. Nombres grandes en la industria argentina. Fuera del mercado mexicano por incumplir compromisos que ellos mismos habían aceptado. México no gritó. México no amenazó. México simplemente aplicó sus reglas. Las mismas reglas que aplica con cualquier país del mundo. Eso es lo que hacen los países serios. Argentina entró en pánico inmediatamente. ¿Y por qué no podía permitirse este golpe ni en el peor momento posible? $48 millones al año era lo que Argentina estaba exportando en carne a México. $48 millones que de repente dejaron de llegar. Pero ese número es solo la punta del iceberg porque el daño real de una suspensión como esta va mucho más allá de los dólares directos que dejan de entrar.
Piénsenlo así. Cuando un frigorífico no puede exportar, el golpe se multiplica en toda la cadena. Los trabajadores de esa planta enfrentan incertidumbre laboral inmediata. Los ganaderos que le venden el ganado a ese frigorífico pierden un comprador. Los transportistas que llevaban la carne al puerto se quedan sin trabajo. Los operadores portuarios que cargaban los contenedores bajan su actividad. Las empresas de embalaje reducen producción. Un engranaje que se rompe detiene toda la máquina. Y esto le pasó a Argentina en un momento donde la economía del país ya estaba bajo una presión enorme. La construcción cayó 15% en ese periodo. La industria cayó 11%. Se perdieron 130.000 empleos. La inflación, aunque bajando desde los niveles de pesadilla del 292% anual que alcanzó en 2024, todavía se proyectaba entre 18 y 23% anual para fines de 2025. En cualquier país del mundo eso sería una emergencia económica nacional. Y encima de todo eso Argentina llegó a 2025 con una deuda externa que ya no podía manejar sola. Tuvo que negociar un nuevo paquete con el Fondo Monetario Internacional por $20.000 millones entre el préstamo del FMI y otros organismos internacionales para no hundirse. $20.000 millones pedidos prestados para poder seguir funcionando. Sheinbaum lo dijo sin rodeos y sin pelos en la lengua frente a todos los medios nacionales e internacionales. México recaudó ese año una cantidad similar sin subir impuestos, haciendo bien el trabajo, invirtiendo en su gente. Argentina tuvo que pedirlo prestado. Eso no es un ataque. Es un dato. Y los datos no mienten. Si esta noticia te está gustando y quieres seguir viendo contenido como este donde te contamos las noticias de México con contexto real y con datos verificados, suscríbete ahorita al canal. Ahora hablemos de Javier Milei. Porque este personaje es una parte central de esta historia y hay que contarla completa. Milei llegó al poder en Argentina, prometiendo una revolución. La motosierra. El recorte brutal del Estado. El libre mercado sin límites. El fin de la casta política. Los discursos en las plazas con la energía de un rockero y la grandilocuencia de un profeta. Y millones de argentinos desesperados por años de inflación y de mal gobierno lo creyeron. El problema es que gobernar un país no es lo mismo que dar discursos en mítines. Cuando llegó el momento de mantener los estándares sanitarios que Argentina había prometido cumplir para entrar al mercado mexicano, el gobierno de Milei no tenía respuesta. Los organismos de control como el SENASA argentino estaban paralizados en medio de disputas internas entre facciones del propio gobierno libertario. Una pelea interna entre el presidente del SENASA y otros funcionarios que bloqueó las acciones correctivas que se necesitaban con urgencia. El resultado fue que Argentina perdió la mitad de su acceso al mercado mexicano, uno de los mercados que más había costado abrir en los últimos años, por no poder resolver sus propios problemas internos de gestión. Y entonces Milei hizo lo que hacen los gobiernos que no tienen soluciones propias. Se fue a pedir ayuda afuera. Y lo que pasó después es algo que como mexicano te va a llenar de orgullo. Milei se fue directo a Washington. Directo a Trump. Su gran aliado internacional. El mismo Trump con quien construyó una relación personal que él mismo promocionó como uno de sus grandes logros diplomáticos. La misma relación que Milei presumía en cada entrevista como prueba de que su gobierno tenía peso internacional. Trump intervino. Le mandó un mensaje al gobierno mexicano instándolo a poner fin a esta crisis comercial con Argentina. Piénsenlo. El presidente de los Estados Unidos interviniendo directamente en una disputa comercial entre México y Argentina para defender a su amigo Milei. ¿Y qué hizo Claudia Sheinbaum? No se movió. Ni un centímetro. Ni un milímetro. Ni una coma. La presidenta de México dejó muy claro que las decisiones sanitarias y comerciales de nuestro país no se negocian por presión externa. Que México aplica sus reglas de manera soberana. Que ninguna llamada, ningún mensaje y ninguna presión diplomática va a hacer que México abandone sus estándares o ceda su soberanía comercial. México no es colonia de nadie. Esa frase que Sheinbaum ha repetido en múltiples ocasiones tomó en este contexto un significado concreto, poderoso y demostrado con hechos. Cuando Trump llamó a defender a su amigo Milei, México dijo que no. Tranquilamente. Sin drama. Sin gritar. Sin entrar en confrontación innecesaria. Simplemente dijo que no. Eso es lo que hace un país que sabe quién es, que sabe cuál es su lugar en el mundo y que no necesita el permiso de nadie para defender lo suyo.
Para entender por qué México podía darse el lujo de mantenerse firme, hay que entender la diferencia de posición entre los dos países en este momento, y esto es algo que muy pocos medios están explicando con claridad. México es hoy la economía más grande de América Latina en varias mediciones. Es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, superando incluso a China y a Canadá en volumen de intercambio. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, le da a nuestro país un acceso privilegiado al mercado más grande del mundo que ningún otro país latinoamericano tiene ni se acerca a tener. Nuestra moneda se apreció un 13.8% en 2025. No se devaluó. No colapsó. No necesitó rescates del FMI. Se apreció. En un año donde el peso argentino perdió el 40.8% de su valor, el peso mexicano se fortaleció. Sheinbaum lo mostró en una conferencia con un gráfico frente a todos los medios nacionales e internacionales. El peso colombiano arriba. El peso mexicano arriba. El peso argentino en el fondo de la tabla con la caída más grande de toda la región. Los números no necesitan discurso. Hablan solos. Y los que hablan más fuerte son los que demuestran que el modelo que está funcionando en esta región no es el de la motosierra, sino el de invertir en la gente. México tiene otros proveedores de carne. Brasil, Estados Unidos, Chile. México no depende de Argentina para abastecer su mercado interno. Argentina, en cambio, necesita a México. Necesita ese mercado. Necesita esa puerta de entrada al norte del continente. Y cuando esa puerta se cierra, Argentina no tiene con qué reemplazarla rápidamente. Esa asimetría lo explica todo. Y es aquí donde sale a relucir algo que tiene que ver con una puerta que vale mucho más que 48 millones de dólares. México no es solo un cliente para Argentina. México es la puerta logística más importante para acceder a los mercados de América del Norte y Centroamérica. El TEMEC le da a los productos que pasan por México un acceso preferencial a Estados Unidos y Canadá que no tienen si llegan directamente de Sudamérica. Para un exportador argentino, México no es simplemente un destino. Es un corredor estratégico hacia el mercado más grande del mundo. Cuando ese corredor se cierra o se encarece con un arancel del 25%, no solo se pierde el mercado mexicano. Se pierde la posibilidad de usar a México como plataforma de distribución hacia el norte. Y encontrar rutas alternativas no es un proceso que se resuelve en días. Los contratos con nuevos distribuidores toman semanas. Las habilitaciones sanitarias en nuevos mercados toman meses. La logística marítima requiere planificación anticipada. Una cadena productiva no puede simplemente cambiar de destino de la noche a la mañana. Eso es lo que Argentina está viviendo ahora mismo. Buscando salidas desesperadamente mientras México opera con total normalidad. Más allá de los gobiernos y de las estadísticas, hay personas reales cuya vida cotidiana está siendo afectada por todo esto y hay que decirlo con claridad porque es parte de la historia completa. El pueblo argentino lleva años viviendo una situación económica muy difícil. Años de inflación que destruyó ahorros. Años de salarios que alcanzaban cada vez para menos. Años de incertidumbre sobre el futuro. Milei llegó prometiendo que iba a resolver todo eso. Pero al mismo tiempo, en la economía real, en la vida cotidiana de las familias argentinas, los golpes siguen llegando. La construcción parada. La industria cayendo. El empleo perdido. Y ahora encima el problema con México que afecta a trabajadores de frigoríficos, a ganaderos, a transportistas, a operadores portuarios. Gente que trabaja, que produce, que exporta y que ahora enfrenta incertidumbre porque su gobierno no cumplió los compromisos sanitarios que había firmado. Eso no es culpa de México. México aplicó sus reglas. Las mismas que aplica con cualquier proveedor del mundo. La responsabilidad está en quienes prometieron que lo iban a hacer todo diferente y mejor, y que no pudieron ni mantener los controles sanitarios básicos de una industria exportadora que costó 8 años construir. Y frente a esa imagen de un gobierno que busca apoyo externo desesperadamente porque no puede resolver sus propios problemas, está la imagen de Claudia Sheinbaum manejando esta situación exactamente como debe manejarse. Sin gritar. Sin amenazar. Sin hacer espectáculo. Con resultados. Mientras Argentina pedía prestados $20.000 millones para no hundirse, México recaudaba una cantidad similar con sus propios impuestos, sin endeudarse, invirtiendo directamente en su gente, en sus programas sociales, en su infraestructura. Mientras el peso argentino caía 40.8%, el peso mexicano se apreciaba casi 14%.
Mientras Argentina buscaba desesperadamente mercados alternativos, México operaba con normalidad con múltiples socios comerciales en equilibrio. La diferencia no es ideológica, es de resultados. Y los resultados están ahí en blanco y negro para que cualquiera los vea. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de análisis noticioso te gusta, así que suscríbete al canal, este es el momento. Cuando en agosto de 2025 México levantó la suspensión sanitaria y permitió que los frigoríficos argentinos que habían corregido sus problemas volvieran a exportar, no lo hizo con los brazos abiertos y sin condiciones. México reimplantó un arancel del 25% a la carne bovina argentina. Eso significa que aunque la puerta se reabrió, no se reabrió de la misma manera. Con ese arancel encima, la carne argentina llega al mercado mexicano con un costo adicional que la hace mucho menos competitiva frente a otros proveedores. México tiene una industria ganadera nacional robusta que merece protección. Los productores mexicanos de carne también tienen familias, empleados, deudas y compromisos. Un arancel que nivela el campo de juego y protege la producción nacional es una decisión soberana completamente legítima. Y también es un mensaje muy claro. Argentina puede volver al mercado mexicano, pero en los términos que México establece. No en los términos que Argentina preferiría. Eso es exactamente lo que hace un país que tiene claro su poder de negociación y que no lo regala por ninguna presión externa. Esta situación con México no ocurre en el vacío. Ocurre en un contexto regional donde Argentina bajo Milei ha tomado decisiones que la han ido alejando de sus socios naturales en Latinoamérica. Milei prometió construir un bloque de 10 gobiernos conservadores en la región para, en sus propias palabras, plantarse frente al socialismo. Una declaración que básicamente le declaró la guerra ideológica a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos que hoy están en el poder, incluyendo México, Colombia, Brasil y otros. Los gobiernos de la región escucharon eso. Y lo recordaron. Cuando Argentina llegó con la mano extendida pidiendo solidaridad regional frente a las medidas comerciales de México, encontró mucho menos receptividad de la que esperaba. Porque cuando tú mismo te encargaste de romper los puentes con tus vecinos, no puedes sorprenderte cuando esos puentes no están ahí cuando los necesitas. Hay un tercer actor en este tablero que lo cambia todo. Es el papel de Estados Unidos en todo este tablero. Trump apostó por Milei desde el principio. Lo recibió en la Casa Blanca. Apoyó su paquete financiero. Propuso importar más carne argentina a Estados Unidos, una idea que generó un rechazo inmediato de los propios productores ganaderos estadounidenses que no querían competencia extranjera en su propio mercado. Y cuando la situación comercial entre México y Argentina se tensó, Trump intentó intervenir en favor de su aliado argentino. Le mandó un mensaje a México. Y México le dijo que no. Ese momento es simbólicamente muy poderoso. Porque México no le dijo que no a Trump de manera hostil ni confrontacional. Lo hizo con firmeza y con argumentos sólidos. Estas son nuestras reglas sanitarias, las aplicamos a todos por igual, y ninguna presión externa va a cambiar eso. Sheinbaum demostró algo que es increíblemente difícil de demostrar en la política internacional, que puedes mantener una relación funcional con Washington y al mismo tiempo defender tus propias decisiones soberanas cuando es necesario. Eso no es antiamericanismo. Eso es madurez diplomática. Y eso es lo que distingue a un gobierno serio. Cuando se analiza esta situación desde afuera, desde la perspectiva de los mercados internacionales, de los inversionistas y de los socios comerciales de México en el mundo, hay un mensaje muy claro que emerge de todo esto. México es un país predecible. México aplica sus reglas de manera consistente. México no hace excepciones por presión política. México defiende su soberanía sin necesitar hacer escándalo. Esas características son exactamente lo que los mercados internacionales valoran en un socio comercial. Los inversionistas no quieren sorpresas. Quieren certeza. Quieren saber que cuando hacen un negocio con México, las reglas del juego van a ser las mismas mañana que hoy. Esta situación con Argentina demostró exactamente eso. Eso no es agresividad. Eso no es abuso de poder. Eso es institucionalidad. Eso es lo que distingue a los países serios de los que improvisan. La respuesta corta es que ya tiene una resolución parcial. México levantó la suspensión sanitaria en agosto de 2025 después de que Argentina cumplió con los planes correctivos exigidos. Las plantas que corrigieron sus problemas recuperaron el acceso al mercado. Pero el arancel del 25% sigue ahí. Y eso sigue siendo una barrera real que el sector exportador argentino está trabajando para negociar.
Lo que viene ahora es una relación comercial entre dos países que van a tener que coexistir a pesar de sus enormes diferencias ideológicas. Y eso es posible si y solo si Argentina cumple con los estándares que México establece y respeta las reglas del juego que México aplica por igual a todos. No hay atajos. No hay excepciones. No hay llamadas a Trump que resuelvan lo que Argentina tiene que resolver con su propio trabajo. México dejó eso muy claro. La relación entre México y Argentina es muy grande y cuando llegaron las presiones, de Argentina, de Washington, de donde fuera, México se mantuvo firme. Si gusta que te contemos las noticias con contexto, con datos reales y con orgullo de lo que somos como país, suscríbete al canal ahorita, activa la campana, comparte este video con alguien que necesite verlo y déjanos en los comentarios qué piensas de todo lo que pasó entre México y Argentina. Queremos leer tu opinión allá abajo. Porque esto apenas está comenzando. Y México siempre va a estar aquí, de pie, defendiendo lo suyo.